Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández. Les decía que después de la caída el ser humano se convirtió en un constante buscador. Y esta búsqueda del ser humano en el transcurrir de la historia fue en todas las áreas. Porque como ya sabemos, el ser humano es un ser tripartito, es alma, cuerpo y espíritu. Y cada área del ser humano tiene sus necesidades. Así que esa búsqueda corrió en lo científico, en lo social, en lo económico y en lo espiritual. Llamémoslo en un término más conocido, en lo religioso. Todo eso ha tenido un resultado, porque todo lo que hoy vemos, todo lo que hoy sabemos, es el resultado precisamente de esa búsqueda, especialmente del sentido de la vida. ¿Por qué? ¿Para qué estamos aquí? De allí nacieron grandes y muy influyentes corrientes filosóficas del pensamiento humano. No obstante, a todos estos esfuerzos todavía hay muchas lagunas. No existen todas las respuestas a pesar de ese gran esfuerzo de la búsqueda, del saber, del querer, del hacer. No hay respuestas que realmente puedan satisfacer al ser humano y por esa razón sigue buscando. Una de las grandes preguntas que todavía para muchos no tiene respuesta es: ¿qué es la verdad? De hecho, a través de toda la historia, el hombre ha tratado de buscarle respuesta a esta importantísima pregunta. Porque si el hombre descubre la verdad, entonces tendría todas las formas de un vivir genuino y con verdadera satisfacción. Mientras no se consiga la verdad, entonces hay una gran insatisfacción, una incoherencia en cuanto a la vida, y eso genera pues una tremenda angustia. De manera que en la continuación de esta serie, La Búsqueda, vamos a ver la pregunta que no ha perdido vigencia, pero también vamos a ver la respuesta que no ha perdido vigencia. Quiero que vayan conmigo a este pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 33 al 38. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio, y aquí toca el punto importante, dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Interesante pasaje porque aquí hay varias preguntas que su interlocutor le hace al Señor Jesucristo. Pero la pregunta con mayor fuerza y la pregunta con mayor inquietud, que no solamente la tuvo Pilato, no sé si por curiosidad o simplemente por generar alguna respuesta comprometedora, pero ha seguido siendo la gran pregunta a través de todos los tiempos. Y voy a comentar este pasaje más adelante. Voy a pasar a modo de cultura general y de ponernos en contexto
algunas definiciones y características de la verdad, como lo ven algunos teólogos y filósofos. Vamos a ubicarnos en primer lugar en el significado etimológico de la palabra verdad. Diga conmigo, verdad. Siempre usamos esa palabra por una afirmación. Cuando nos hacen alguna pregunta, uno responde verdad o verdaderamente. Siempre desde el punto de vista afirmativo, pero también nos encontramos aquí con la pregunta acerca de qué es ella, de qué es la verdad. Esa aletheia es la palabra, literalmente hablando, griega, que significa no escondida. También significa nada escondido. Y realmente esta palabra etimológicamente transmite la idea de que la verdad siempre está ahí, siempre abierta y disponible para todos puedan verla con nada escondido u oculto. Etimológicamente en el griego esa es la significación. Veamos otra palabra original en que fue escrita la Biblia, que es en el hebreo. La palabra hebrea para verdad es esemek. Y esa palabra significa firmeza, constancia y duración en el tiempo. Y esto es bien importante, la durabilidad de la verdad. Si es verdad, va a ser para siempre. Si no, entonces es un atraco. Es algo que simplemente va a culminar rápidamente. Esta definición implica una sustancia eterna y algo en que se puede confiar. Siempre vamos a confiar en aquello que es duradero. Cuando encontramos que algo es efímero o pasajero, sencillamente perdemos la confianza en ello. Y esto es bien importante en las promesas que se nos hacen. Escuche bien, toda promesa que se hace, de la cual no tenemos confianza, no es una verdad. En cualquier momento esa promesa deja de ser. Ahora, hay tres definiciones importantes desde el punto de vista filosófico acerca de la verdad. Me gustaría que ponga atención porque a veces los filósofos son líneas tan delgadas que se parece una cosa con otra, pero realmente hay diferencias. La primera definición desde el punto de vista filosófico de la verdad es que la verdad es lo que corresponde a la realidad. La verdad es lo que corresponde a la realidad. Otra definición es, verdad es lo que concuerda con su objetivo, es decir, con aquello a lo que se refiere. Y la tercera definición es, verdad es simplemente decirlo tal como es. Y si usted suma estas tres definiciones, usted va a encontrar verdad en todas ellas. Sin embargo, la verdad, como dice la tercera definición, es simplemente decir las cosas tal como es. Es decir, una relación importante entre la palabra y los hechos, una relación importante entre el contenido y la acción, porque una cosa va a comprobar la otra. Finalmente, en esta parte de cultura general, quiero mostrarles lo que las más conocidas corrientes filosóficas creen acerca de la verdad. Debo aclarar que no todos los filósofos, en todos los tiempos y aún en los contemporáneos, piensan lo mismo acerca de diferentes temas. Y eso nos indica a nosotros esa libertad de conciencia y esa libertad de pensamiento con la que Dios creó al ser humano, lo cual los hace responsables. No importa cómo pensemos, al fin y al cabo tenemos que dar cuenta por eso. No importa cómo pensemos, al fin y al cabo vamos a tener consecuencias de eso. La filosofía del relativismo cree acerca de la verdad lo siguiente: toda verdad, escucha bien, es relativa y que no hay tal cosa como la verdad absoluta. Acerca de la verdad se mueven dos cosas importantes: la verdad relativa y la verdad absoluta. La verdad relativa es aquella que indica que al fin y al cabo todos tenemos la verdad.
Si lo vemos desde el punto de vista religioso, entonces todas las religiones del mundo, desde el punto de vista del relativismo, tienen la verdad. En otras palabras, el relativismo enseña que nadie es dueño de la verdad. Los agnósticos dicen que no se puede conocer la verdad. Los agnósticos están dentro de esos que no son personas que creen. Por lo tanto, obviamente, no creen en la posibilidad de que el ser humano logre al fin y al cabo de obtener la verdad. Es algo absolutamente difícil de conocerla como tal. El pluralismo, que es otra corriente de la filosofía, que tiene una cosmovisión más popular, dice que todas las afirmaciones de la verdad son igualmente válidas. Tiene que ver con lo plural. Todos, de alguna manera, no importa cómo pensemos, siempre la verdad va a ser igual. Es decir, no hay una verdad absoluta, ni tampoco hay una relativa. Todas son iguales. Y finalmente, la filosofía del existencismo, lo escéptico, para ser más corriente la palabra, siempre van a dudar de toda la verdad. Como verán entonces, la verdad ha sido sometida a través de los tiempos al escrutinio de la mente humana. Y cada mente, cada pensador, tiene una idea acerca de la verdad. Por eso es bien pertinente la pregunta, ¿qué es la verdad? Si uno se pone entonces a escuchar a todos estos pensadores, entonces ¿cómo quedaríamos? Sin una respuesta. Porque hay tantas respuestas, pero al fin y al cabo no hay una coincidencia en ellas. De manera que la pregunta sigue latente y las respuestas ambicionadas. ¿Qué es la verdad? Bueno, ante todo esto que les he compartido, un hombre como Poncio Pilato le pregunta al Maestro, al Señor de señores y Rey de reyes, ¿qué es la verdad? Yo recuerdo a varias personas con las que yo he compartido el Evangelio, que cuando les hablo de la verdad del Evangelio y les hablo de las palabras icónicas de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le hablo de la verdad del Evangelio a manera de justificación y como escapar del mensaje. Me dicen, pero ¿cómo va a creer uno en este y aquel si todos dicen tener la verdad? Y menciona los nombres de las diferentes religiones. ¿Quién tiene la verdad? Por eso es mejor quedarme como estoy, dicen algunos, excusándose. Y yo no sé cuántos de ustedes han tenido esa experiencia cuando han hablado con alguien acerca de Cristo y de la verdad del Evangelio. Algunos hasta lo dicen de una manera jocosa, ustedes son como los políticos. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Pero la cuestión no es lo que nosotros digamos, no es lo que diga José Hernández, ni lo que diga fulano de tal. Es lo que diga la fuente y las demostraciones y la credibilidad de esa fuente. Cuando Pilato se encuentra, y esto es interesante, se encuentra cara a cara con Jesús, le hace esta pregunta, ¿eres tú rey? Y Jesús responde algo interesante, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Mi comentario sobre esto, para adelantarme a algunas cosas, es que todos los pensadores, todos los sabios de esta tierra han sido y son de esta tierra. ¿Están conmigo, verdad? Pero Jesús está diciendo, y me encanta esto,
para esto he venido al mundo. Es decir, Él no era de aquí. Él vino de otra dimensión. Por lo tanto, la sabiduría y el conocimiento que Él traía de lo alto, traía todas las evidencias del antes, del ahora y el después del ser humano. Es decir, toda la esencia del conocimiento acerca de lo que somos nosotros, Jesús la traía. O sea, Él ha venido, Él ha traído esa verdad y para dar testimonio de esa verdad. Esa era la profundidad con la que Jesús le estaba respondiendo a Poncio Pilato. Obviamente, él, por su mentalidad carnal y natural, no estaba entendiendo la profundidad cuando Jesús le dijo, para eso he venido, para dar testimonio de la verdad. Preguntémonos un poco acerca de quién era Pilato. Bueno, por lo que sabemos era un gran político, era un hombre de Estado. Podemos llegar a la conclusión de que era un hombre bien educado, formado para eso, que había recorrido parte del mundo de aquel entonces, de manera que pudiéramos hablar de un hombre culto, a pesar de que era un político. Pero en esas palabras de Pilato, podemos nosotros percibir algo de cinismo. En sus palabras podemos oír la voz que quizá él en una época fue un hombre idealista, un hombre que tuvo una visión del mundo y de las cosas, pero que ahora era un hombre que había obtenido la experiencia de la vida, lo cual lo había convertido en un hombre en cierta manera endurecido, incrédulo, que es lo que pasa con muchos de nosotros. Cuando somos jóvenes, somos idealistas, vemos el mundo, vemos la vida de una manera, pero en la manera en que vamos madurando en la vida, todo ese ideal se enfrenta a una realidad, a una verdad, y vemos que el mundo no es como nosotros lo hemos querido, como lo soñamos. Nos enfrentamos a la verdad y a la crudeza de la vida, y eso nos hace un poco más cautelosos a la hora de responder, de actuar. No sé si me estoy explicando, es la madurez. El idealismo a la larga es vencido a través de la madurez. Estoy seguro que la mayoría de adultos que estamos aquí no seguimos pensando como pensábamos hace unos años atrás. Pilato entonces ya no estaba escuchando aquello de una manera somera. Ya es un hombre más incrédulo, es más pragmático, está buscando respuestas, resultados. En otras palabras, no creo que Pilato realmente estuvo interesado en establecer un diálogo constructivo con Jesús. Él estaba cumpliendo una cuestión de Estado. Recuerden que él dice, yo no soy judío, es decir, a mí me lo trajeron los judíos y yo estoy aquí. Se está cumpliendo un compromiso, realmente él no está interesado en saber acerca de Jesús y de su situación. Entonces es cuando llega el momento de esa gran pregunta, ¿qué es la verdad? De la cual Jesús ya había planteado. Me pregunto realmente, mientras veía este pasaje, si lo que en realidad estaba preguntando Pilato era, ¿cómo es posible que alguien sepa la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Es posible que alguien sepa qué es la verdad? Y llegamos al punto de que esta es una pregunta cuya respuesta muchas personas, aún muy instruidas, otras no tanto, pero al fin todas inquietas, se hacen la misma pregunta. Ahora, yo quiero pasar al punto de la respuesta a la pregunta, porque es el meollo del asunto. La pregunta está allí. Ahora,
¿Cuál es la respuesta? Bueno, las respuestas que han dado los filósofos, los pensadores, las religiones. Eusebio fue un historiador y obispo de Cesarea, y él registra en sus escritos el hecho de que Pilato finalmente cometió suicidio en algún momento durante el reinado del emperador Calígula, por allá en el 37 al 41. Un triste final y un recordatorio para todos que ignorar la verdad siempre conduce a consecuencias indeseables. Y yo saqué esta conclusión importante y quiero que usted la tome, la comunique, la aprenda. Pilato tuvo la oportunidad, tuvo la verdad cara a cara y la despreció. Usted sabe lo que significa haber estado rostro con Jesús. Inimaginable. Y este hombre estuvo frente a frente con Jesús. Ignoró la verdad. Ignorar la verdad siempre va a llevar a terribles consecuencias. Hoy, todos tienen la verdad tan cerca. La verdad está tan aproximada al ser humano. No es un gran esfuerzo para tener la respuesta a esta pregunta. Está cerca. Así como Pilato estuvo cara a cara con Jesús, la verdad de Dios está próxima a todo ser humano. Sencillamente porque está allí en la Biblia, la palabra de Dios. Por eso este libro es maravilloso y debo entonces dedicarme a darle importancia al manual de la verdad. ¿Quieres saber cuál es la verdad? La verdad está en la Biblia, la palabra de Dios. ¿Es un libro? No, es la palabra de Dios. ¿Es un libro? No, es la comunicación de Dios. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuál fue la respuesta que dio Jesús a Pilato? Yo he venido a este mundo. Mi propósito al estar en esta tierra es dar testimonio de la verdad. En otras palabras, todo aquel que tenga a Jesucristo tiene la verdad porque Él es el que trae el testimonio de arriba acerca de la verdad. Así de sencillo. La gente le ha dado vueltas y vueltas a esta respuesta, buscándola, y han despreciado la palabra de Dios. Han despreciado el testimonio de quien tiene el testimonio, que es Jesús, el Hijo de Dios. Todos sabemos que la Biblia realmente es una colección de libros. Es una colección de libros con diferentes temas y testimonios. 66 libros. Levante su Biblia, por favor. Algunos van a levantar su computadora o su teléfono. Levántelo también. Usted está levantando 66 libros. 40 personas aproximadamente Dios usó para que esos libros fueran escritos y permanecieran en el tiempo. A lo largo de 1000 años aproximadamente se reunieron estos mensajes, estos testimonios de Dios. Una de las características de la verdad es que la verdad debe durar en el tiempo. La verdad debe mantenerse en el tiempo a pesar de las circunstancias. Y la Biblia, la palabra de Dios, se ha mantenido en el tiempo a pesar de las circunstancias. Un libro perseguido, odiado, destruido, pero se mantiene la palabra de Dios, la Biblia, como el libro de mayor traducción en el mundo. Y hoy en día, en este momento, mientras hablamos, millones de personas están clamando por una Biblia. En la China comunista, por ejemplo, donde no está permitida la Biblia, millones de creyentes en China están esperando con ansia un ejemplar de la Biblia, la palabra de Dios. Mientras que para nosotros en Occidente una Biblia se consigue en cualquier lugar. Y algunos lamentablemente están hastiados desechando la Biblia y poniendo sus propias ideas, sus propias verdades. En Occidente, cuando la Biblia es un libro antiguo,
Para otras partes del mundo la Biblia es una novedad que la están ansiando con todas las fuerzas de su corazón. Porque en ese libro está la verdad de Dios. La Biblia es un libro distinto a todos los libros. Todo lo que el hombre ha escrito aquí abajo, todo libro, toda ciencia, toda especialidad que se haya desarrollado aquí en el planeta ha sido producto de la inventiva y del descubrimiento humano. Todo lo que ellos han escrito, lo han escrito de ellos, de sus ideas. Mientras que la Biblia, la palabra de Dios, ha sido traída por inspiración de Dios. En otras palabras, todos los hombres que fueron usados por Dios para escribir algún libro de la Biblia fueron inspirados por Dios, respetando en este caso el estilo, la forma de estos autores, pero la esencia, lo que Dios quería decir exactamente, estaba siendo escrita por estos hombres. Eso se llama inspiración. Dios hablando directamente a hombres para que escribieran sus ideas para los hombres en todas las épocas. El apóstol Pablo declaró a su discípulo Timoteo lo siguiente: toda escritura es inspirada por Dios. Diga, inspiración. Y como es una palabra inspirada, es una palabra que viene de Dios, entonces el apóstol Pablo dice, es útil para enseñar, para redarguir. Por eso es que cuando escuchamos la palabra del Señor, comenzamos a examinarnos y a enfrentarnos a nuestra propia verdad, es decir, la verdad de la palabra de Dios versus nuestra verdad. A veces somos aprobados, gloria a Dios, escuchamos la palabra, gracias Señor porque tú me has enseñado esto y estoy viviendo esto. Pero muchas veces hay una riña entre la verdad de Dios y la verdad que sostenemos nosotros. Y nos encontramos redarguidos, oye Señor, perdóname. La gente, he escuchado a tanta gente testificarme, cuando usted hablaba, usted como que estaba hablando conmigo, me estaba diciendo a mí eso. No, no soy yo, es la palabra de Dios poderosa que está redarguyendo y está haciendo ver tu realidad, y tiene que haber una respuesta a esa realidad, y esa respuesta, la realidad de la verdad de Dios, es el arrepentimiento, un cambio de conducta, un cambio de dirección. Esa palabra, porque es inspirada, es útil también para corregir, para instruir en justicia. Y el resultado es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo diría de este versículo que la verdad es tan poderosa que puede transformar al individuo de manera integral. ¿Recuerdan que hablábamos al comienzo acerca de la verdad relativa y la verdad absoluta? La Biblia es el único libro que tiene lo que llamamos la verdad absoluta. Una verdad absoluta es una verdad única, es una verdad que no es debatible, es una verdad que no es confrontada por ningún argumento. Es decir, la verdad del argumento rebate, la verdad de la Biblia rebate todo argumento. Y esto es tan importante, lo que yo estoy hablando esta mañana, sin mucho ruido y de una manera pedagógica, porque nosotros tenemos que valorar la verdad. Si usted me pregunta, pastor, ¿cómo valoro yo la verdad? Estudiándola, aprendiéndola, practicándola, compartiéndola. Jesús, hablando acerca de la luz, dice, nadie tiene una luz y la pone debajo de la cama. No, la ponen alto, y la verdad tiene que alumbrar a los hombres. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es la oscuridad, es la ignorancia. Y la palabra de Dios tiene respuestas para todas las grandes interrogantes del ser humano. Pero pregunto y llamo la atención del pueblo evangélico, ¿estamos nosotros estudiando suficientemente la verdad que está en la Biblia para dar respuesta a las grandes inquietudes de la gente? Cuando la gente tiene dudas y se las expone a usted, ¿a quién va a llamar? Al pastor José.
Cuando Dios le pone a uno a alguien, es porque uno tiene la respuesta para ese alguien. Es decir, tú eres la persona que Dios ha puesto para esa otra. Creo que les he contado esto. Hace algún tiempo, un hermano de esta iglesia, hace unos años, y trabajaba en una empresa, y la gerente de esa empresa veía a este hermano. Y un día, hablando con él, le hizo una pregunta. Y él como que no tenía en ese momento la respuesta. Y entonces vino a mí y me dijo: pastor, yo quiero que usted hable con la gerente de la empresa. Porque yo he pensado, y esto me sonó muy espiritual, ¿no? Yo he sentido que usted es quien tiene la respuesta. Y mi orientación para él fue: no, yo no soy la persona eres tú. Esa mujer no me conoce a mí. ¿Quién soy yo para ella? Tú eres la persona que tienes que darle respuesta a ella. Porque ella te conoce a ti, confía en ti, te ha visto a ti. Y el mejor canal para orientar y ayudar a alguien se llama confianza. Se llaman puentes naturales. Los puentes naturales se construyen sobre la confianza. Así que le dije: olvídate del pastor José, porque el que va a dar la respuesta eres tú. Es un buen momento, ¿sabes? Porque si el pastor José sale como superpastor a responder, mañana alguien tiene otra duda y tiene que salir el pastor a responder. ¿No? Busca la respuesta. Te oriento, esto, pero quien va a responder eres tú. Toca el que está a tu lado y dile: la responsabilidad es tuya. Entonces, valorar la verdad. Todos los que estamos aquí, escucha bien, que hemos recibido a Jesucristo como Salvador, no tenemos que estar buscando la verdad, ya la tenemos. Tú tienes la verdad. Y tú no puedes aceptar que se ponga en duda tu verdad. Que otros duden, eso es problema de ellos. Pero que tú dudes, ahí hay problema. ¿Cuán fuerte es el piso de tu verdad? Mientras más fuerte sea el piso de tu verdad, mayor resistencia vas a tener frente a aquellos que atacan la verdad. El Señor Jesús mismo, Juan 17:17, afirma: tu palabra es verdad. Y esa debe ser nuestra gran apoyo para la confianza y la seguridad que tenemos en la palabra del Señor. Por eso yo insisto, escuche bien a su pastor, yo insisto en esto de las declaraciones. Porque la gente vive declarando: yo declaro. ¿Fundamentado en qué palabra? ¿En qué palabra esa persona está haciendo declaraciones? En sus palabras. ¿Y tus palabras qué serían entonces? Son deseos. ¿Están conmigo esta mañana? Quiero que atienda bien esto, porque ahí está en boga el asunto de las declaraciones. Yo declaro. Pregunto: ¿cuál es el fundamento de esa declaración? Tus palabras. ¿Y qué son tus palabras cuando declaras? Son tus deseos. Por eso yo insisto en que nuestras declaraciones deben ser declaraciones bíblicas. Porque cuando tú declaras bíblicamente, no estás declarando tu palabra, estás declarando la palabra de Dios, que es fiel y verdadera. La palabra de Dios va a permanecer para siempre. ¿Y sabes por qué creo más en esto? Porque la palabra, cuando tú la declaras, te obliga a estudiar la Biblia. Te obliga a memorizar la palabra de Dios. Es como cuando oramos. Es importante orar en la palabra del Señor. Es citar las promesas de Dios. Oras por el enfermo y tú tienes una palabra de Dios, una promesa de Dios. Señor, tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades, que por tu llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué estás diciendo? Estás recordándote a ti mismo. Y a Dios no se le recuerda porque Él lo sabe todo.
Pero en nuestra mentalidad natural le estamos recordando a Dios que su palabra lo dice, que no soy yo quien lo desea. Es hacer uso del recurso que hemos recibido de la verdad, su palabra, hacer uso de la palabra de Dios. Ahora fíjense, los enemigos de la Biblia, los enemigos de la verdad, han dicho que la Biblia es un libro de contradicciones. Que hay contradicción entre lo que este dice y lo que aquel dice. Y frente a esa acusación está el hecho de que la Biblia es un libro inerrante, es un libro infalible. De hecho, en algunos asuntos que tienen que ver con la ciencia, en tiempos atrás, se hablaba de la Biblia como un libro que tenía esas complicaciones. Pero lo interesante es que la ciencia moderna, escuchen bien, la ciencia moderna ha demostrado que la Biblia tenía razón. Que el hombre en sus investigaciones al fin y al cabo ha llegado y ha tenido que encontrar en la Biblia la palabra de Dios una cosa que se llama la razón. Hay dos tipos de científicos. Hay el científico que de alguna manera es enemigo de la Biblia. Es el científico con prejuicios. Y él siempre va a buscar, no la verdad, sino aquello que apoye su prejuicio. ¿Están conmigo, verdad? Pero gracias a Dios hay científicos en el mundo muy liberales, muy abiertos, algunos no cristianos, no creyentes, honestos, que han encontrado simplemente que la Biblia, la palabra de Dios, tiene razón. El salmista decía, la suma de tu palabra es verdad, la suma de tu palabra. Todo lo que está en ella converge en una sola cosa que es la verdad. Una de las cosas interesantes de este libro es que aún habiendo sido escrita por más de 40 personas en diferentes épocas, diferentes culturas, estratos sociales, llegan a un acuerdo. Nunca se conocieron muchos de ellos, pero llegan a una coincidencia, yo que llamaría una coincidencia divina. ¿Por qué? Porque un solo autor ha estado detrás de todo esto que encontramos en la Biblia. ¿Por qué es importante debatir esto? ¿Por qué es importante tratar de dedicarnos esta mañana a esto? Bueno, porque el hombre está buscando. Y alguien tiene que ayudar a encontrar aquello que busque. Y aquí hay personas que estamos en la capacidad divina para ayudar a otros. Es importante entender y adherirse a este concepto de la verdad absoluta en todas las áreas de la vida. ¿Saben por qué? Porque la vida tiene consecuencias por estar equivocado. Y venimos hablando de Pilato. Tuvo cara a cara con la verdad. Rechazar la verdad generó consecuencias terribles. ¿Por qué se suicidó Poncio Pilato? Pues no tengo la respuesta a eso. Pero todo suicida pasa por una situación complicada a nivel mental y a nivel emocional. Problemas sin resolver, angustias no canalizadas y finalmente entra en el grado de la desesperación y el no respuesta. Y toman la dramática decisión de quitarse la vida. Por eso es importante buscar, encontrar esto de la verdad. Cuando una persona tiene la verdad, entonces hay una profunda satisfacción. Quiero dejar con ustedes ya para cerrar algunas razones por las que tú debes creer absolutamente en la inerrancia bíblica. Primero,
la Biblia misma declara que es perfecta. El Salmo 12:6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Una idea interesante acerca de la resistencia de la verdad de Dios. El Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y Proverbios 35 dice que toda la palabra de Dios es firme. La Biblia es una completa perfección, no es una perfección parcial. De hecho, hay una discusión acerca de que la Biblia es la palabra de Dios como una afirmación total y absoluta, y otros sencillamente dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios. Es una discusión que no vamos a hacer ahora, pero obviamente quien les habla cree exactamente en esa absoluta perfección de la palabra de Dios. La verdad, a la verdad, debes acercarte con fe. Debes creer que es así. No puedes dudar acerca de la verdad. Las veces que hemos dudado de la verdad, hemos fracasado. Una de las grandes verdades acerca de la verdad aquí es la eternidad. La verdad es eterna. Lo que significa que la verdad de Dios no solamente nos da una satisfacción en la tierra, una tranquilidad de que estoy en la verdad, sino que esa verdad me catapulta, me lanza a la eternidad. Sé que esa verdad va a continuar conmigo para siempre. Y quiero decirles a todos, y especialmente a mis amigos, tú eres un alma eterna. Tu vida no es una vida efímera. El concepto de que el que se muere ya se acabó, la verdad de Dios dice que no es así. La verdad de Dios dice que tú eres un alma eterna. Es decir, tú vas a trascender a la vida física. Lo cual significa entonces una gran pregunta: ¿y qué pasará después de la vida física? La verdad de Dios tiene respuestas para eso. Por eso estamos hablando de una verdad integral. Tú eres un alma eterna y por lo tanto debes prepararte para esa eternidad. La verdad que hemos conocido nos hace estar confiados. Mi pregunta hoy: ¿estás buscando la verdad? Yo he ido a tal punto, yo he ido a esto, yo he ido a lo otro, a los demás, todos dicen que tienen la verdad. Hoy yo no te estoy hablando de una religión, ni siquiera te estoy hablando de una iglesia como la poseedora de la verdad. Te estoy hablando de una persona. Te estoy hablando de Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te estoy hablando de su palabra, la Biblia. Allí encuentras el sentido de la vida, de dónde vengo, a dónde voy. Allí encuentras, como hablamos el domingo pasado, la verdad de la vida física. ¿Saben por qué la vida física es vanidad? Porque se acaba. La vida física, la vida natural es vanidad porque se acaba. Pero la añadidura que tenemos en la enseñanza de esta verdad de la Biblia es que aun cuando la vida física se acabe, tienes una vida eterna que va a continuar por siempre. Pero debe estar fundamentada en las respuestas que este libro de Dios tiene para ti. Pregunta: ¿qué es la verdad? La respuesta es: la verdad está en Dios y en su palabra, la cual puedes conocer, vivir y experimentar cada día de tu vida. Es lo que llamamos la vida plena. La vida plena es una vida completa en lo espiritual, en lo físico, en lo material. Y creo que siendo así, queridos hermanos y amigos, podemos vivir tranquilos y confiados. Mira, el apóstol Pablo, hablando acerca de la vida, pero fundamentado en la verdad, él decía: he aprendido a vivir en escasez y en abundancia.
¿Qué dice esa verdad? Esa verdad dice que aunque tengas, eres feliz. No tienes, eres feliz. Porque lo importante es lo que motiva, lo importante es lo que establece tu vida. Si tu vida está en Cristo, está en la verdad, tienes satisfacción. Tiempos difíciles, pero estás aprendiendo. La verdad de Dios te dice para este momento, escucha bien, para este momento difícil que estás viviendo, la verdad de Dios te dice en las palabras del apóstol Pablo. Todo, diga conmigo, todo. Él dice que es todo. Lo puedo en Cristo que me fortalece. Este momento vas a poder vivirlo porque el Señor te fortalece. Este momento a lo mejor te quejas un día, pero al día siguiente tú dices, no, el Señor está conmigo, yo no le voy a dar oportunidad a la queja, al dolor. El Señor está conmigo, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Gloria sea su nombre para siempre. Pónganse de pie, por favor. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorarle por el regalo maravilloso que nos ha entregado, su verdad. El que tiene la verdad de Dios está completo, pero además está tranquilo. Aleluya. Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentó retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández.